Hola, ¿cómo están? En esta segunda presentación continuaremos con la unidad número 1. Desarrollaremos las relaciones entre la biología y la psicología. Retomamos el concepto de reduccionismo. Hablamos de reduccionismo cuando para explicar las características o propiedades de un fenómeno o de una estructura, tomamos en cuenta solamente la suma de las propiedades de los elementos que componen ese fenómeno o esa estructura. Es decir, que no tenemos en cuenta las relaciones entre los elementos. Esas relaciones determinan el surgimiento de las propiedades emergentes propias de cada nivel de organización. Por ejemplo, si interpretamos a los procesos psíquicos como la suma de las actividades de las neuronas, estamos aplicando un reduccionismo ontológico que no es admisible. En cambio, si estudiamos la estructura y la fisiología de las neuronas y estos resultados los aplicamos a la comprensión de los procesos psíquicos, reconociendo la mayor complejidad de estos procesos, estamos en el marco de un reduccionismo metodológico. A mi entender, otra forma de reduccionismo se presenta cuando, desde una disciplina, se trata de explicar un fenómeno sin contemplar su complejidad. Es totalmente necesario que esa disciplina construya su objeto de estudio y en ese proceso de construcción no contemple todas las dimensiones en juego. Pero la postura reduccionista se manifiesta cuando, para comprender la complejidad del fenómeno en estudio, se niega la importancia del conocimiento de esas otras dimensiones no contempladas. Por ejemplo, negar de plano la participación en más o en menos de la información genética en las manifestaciones de ciertos rasgos de un ser humano. A continuación mencionaremos, solo como ejemplos, algunos científicos que a lo largo de la historia de la psicología y también de la neurobiología presentaron posturas alejadas del reduccionismo. En primer término, nos encontramos con William James, estadounidense de fines del siglo XIX, un pionero de la psicología, fundador de la denominada psicología funcional. Desarrolló un concepto de la mente como mediadora entre el ambiente y los requerimientos del organismo. Tomó el concepto de adaptación al ambiente de la teoría darwinista. Además, aplicó los mecanismos fisiológicos, tales como respuestas viscerales y respuestas musculares, para la comprensión de las emociones. Otro científico que también debemos destacar es el español Santiago Ramón y Cajal. A fines del siglo XIX era muy difícil el estudio del sistema nervioso, la complejidad del mismo, la gran cantidad de ramificaciones entremezcladas, daba como resultado que los científicos no podían precisar cómo la información recorría el sistema nervioso, cómo se emitían esas señales que comunicaban a las células del sistema nervioso, y surgieron así dos teorías.
lo que se llamó la teoría reticular, que pensaba que había una continuidad entre todas las células, y la teoría de la neurona, planteada por Cajal, que sostenía que había un espacio de comunicación, que había un límite entre las neuronas. Esto lo hizo estudiando con su microscopio y describió todos los tipos de neuronas que podemos encontrar en el sistema nervioso, y además propuso ciertas explicaciones para el funcionamiento del sistema nervioso y cómo esas comunicaciones que él de alguna manera presumía, porque finalmente con el tipo de microscopio que trabajaba no podía observarlas, ese tipo de comunicaciones se modificaban con las experiencias. Otro científico también destacado, Charles Sherrington, británico, fue el que también defendió la teoría de la neurona y denominó a esas comunicaciones como sinapsis. Estudió la recepción de los estímulos, las funciones de la corteza cerebral, los reflejos, la médula, el funcionamiento de la médula espinal, la relación entre la médula y el encéfalo. Vinculó la estructura neuronal con la fisiología del sistema nervioso y con el comportamiento. No podemos dejar de mencionar a Freud. A lo largo de su obra podemos encontrar muchas referencias a la interacción entre el psiquismo y lo biológico. En el proyecto de psicología intenta realizar una descripción de la psicología humana empleando conocimientos neurológicos. Sin embargo, las neuronas y las transformaciones energéticas no le resultaron suficientes para su objetivo, dejando de lado la explicación basada en la neurología. De todos modos, las referencias a la biología son recurrentes en la obra de Freud, aunque en muchos casos las mismas resulten ser más bien analógicas o metafóricas. En otras, plantea claramente la interrelación. Al referirse a la interacción del aparato psíquico con la anatomía, dice Freud, sabemos que estas relaciones existen. Es un resultado inconmovible de la investigación científica que la actividad del alma se liga con la función del cerebro como no lo hace con ningún otro órgano. En Pulsiones y destinos de pulsión plantea a la pulsión como un concepto límite entre lo psíquico y lo biológico. La pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. En realidad podemos afirmar que la relación entre el psiquismo y el cuerpo biológico se mantuvo a lo largo de toda la obra de Freud. Ahora podemos avanzar en el tiempo y nos encontramos con George Engel, un médico psiquiatra norteamericano que en 1977 postuló un nuevo modelo médico como respuesta al modelo biomédico predominante. Lo denominó modelo biopsicosocial. En esa fecha publicó un artículo en una destacada revista científica cuyo título, traducido al español,
dice: la necesidad de un nuevo modelo médico, un desafío para la biomedicina. La propuesta consiste en tener en cuenta en el proceso salud-enfermedad a los aspectos biológicos, físico-químicos, anatómicos, fisiológicos, a los aspectos psicológicos, comportamientos, emociones, y a los aspectos sociales, vínculos familiares, situación socioeconómica, determinantes culturales. En este nuevo modelo, la enfermedad ya no es el simple resultado de una anomalía biológica. Se otorga un papel central a la relación médico-paciente, se estimula el conocimiento integral del paciente, de su familia, de su entorno, y se le otorga participación en las determinaciones relacionadas con su tratamiento. Llegamos así a otro autor también destacado, Antonio Damasio, y en la diapositiva aparece uno de sus textos más conocidos, El error de Descartes. Damasio es un neurocientífico de origen portugués, radicado en los Estados Unidos desde la década de los años 70 del siglo pasado. Se dedicó al estudio de los procesos neuronales que subyacen a la memoria, a las emociones y a la conciencia. En este libro plantea esencialmente que el error es la separación entre la mente y el cuerpo. Fue publicado en inglés en 1994. El tema principal de este libro son las relaciones entre las estructuras del sistema nervioso, las emociones y la razón, y las consecuencias que estas interrelaciones tienen en la toma de decisiones y en la vida social en general, destacando la importancia de las emociones en aquellos procesos que aparentemente son controlados por la conciencia. Damasio desarrolló un concepto que denominó marcador somático, según el cual en las estructuras del sistema nervioso se almacenan asociaciones entre los estados del cuerpo y las percepciones, afirmando que las manifestaciones de orden somático, es decir, las manifestaciones de nuestro organismo, son las que otorgan sentido emocional a las percepciones. Los planteos de Damasio, de alguna manera, nos recuerdan aquellos planteos originales de William James. Bueno, y llegamos a Eric Kandel, un destacado neurobiólogo nacido en 1929 en Viena, perteneciente a una familia judía que emigró a los Estados Unidos escapando del nazismo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante el libro que aquí mostramos en la diapositiva, En busca de la memoria, el nacimiento de una nueva ciencia de la mente, publicado en 2006 en inglés, donde Kandel relata sus experiencias personales entremezcladas con los datos más relevantes de la travesía científica que, junto a muchos otros, llevó adelante. Durante sus primeros años de formación superior, se vinculó con los círculos psicoanalíticos norteamericanos y también se interesó por la historia. Posteriormente, se orientó a estudiar medicina y se especializó en psiquiatría. Finalmente, se convirtió en un investigador de las bases moleculares del aprendizaje y la memoria. Sus estudios los realizó principalmente con un molusco marino. Este invertebrado fue un modelo experimental apropiado para sus investigaciones, por la simplicidad de su sistema nervioso
y el tamaño de sus neuronas. Pero los mecanismos descritos se presentan también en otros seres vivos y también en el ser humano. Las investigaciones de Kandel contribuyeron a comprender cómo la experiencia modifica las sinapsis, las comunicaciones entre neuronas. Además, cómo estas modificaciones se vinculan con la información genética. Como titula en uno de sus capítulos de este libro, Kandel dice: diálogo entre los genes y las sinapsis. Este autor ha planteado la necesidad de un esfuerzo sinérgico entre la biología y el psicoanálisis, reconociendo los aportes revolucionarios del psicoanálisis para la comprensión de la vida psíquica. En nuestra asignatura estudiaremos la estructura y el funcionamiento de las células nerviosas y prestaremos especial atención a estos aportes que hablan de las modificaciones que sufre el sistema nervioso frente a las experiencias cotidianas. Esta propiedad del sistema nervioso se denomina plasticidad neuronal. Además, estudiaremos cómo las experiencias de la vida pueden modificar la expresión, la manifestación de la información genética, lo que hoy conocemos como epigenética. Los estudios de Kandel, de algún modo, confirmaron las propuestas originales de Cajal y de Sherrington. Si avanzamos también en esto, nos encontramos con un texto muy interesante, publicado por Ansermet, un médico psicoanalista, y por Magistretti, un neurobiólogo, ambos de origen suizo. En 2004 publicaron este libro titulado A cada cual su cerebro, plasticidad neuronal e inconsciente. Las sinapsis, como decíamos, sufren una remodelación permanente en función de la experiencia vivida. Los mecanismos de plasticidad operan a lo largo de toda la vida del individuo y determinan de manera significativa su devenir. La idea de que la experiencia deja una huella es también central en el psicoanálisis, a través del concepto de huella anémica, dejada por la percepción, que se inscribe a diferentes niveles. La vinculación entre huella sináptica y huella anémica constituye, según lo plantean estos autores, un puente de intersección entre dos campos de estudio heterogéneos, la neurobiología y el psicoanálisis, que pueden ponerse en relación por medio de este concepto de la plasticidad. La plasticidad participa en la emergencia de la individualidad del sujeto. Cada una de nuestras experiencias es única y tiene un impacto. La historia de vida del sujeto queda registrada. La plasticidad sería ni más ni menos que el mecanismo por el cual cada sujeto es singular y cada cerebro resulta finalmente único. Llegamos a otro autor, Jerome Bruner, psicólogo cognitivo estadounidense que realizó aportes significativos a las teorías del aprendizaje, estudiando el desarrollo de las habilidades cognitivas en la infancia. En su programa de la denominada psicología cultural, Bruner no buscó el rechazo de la biología, sino por el contrario, afirmó que la mente y las vidas humanas son el reflejo tanto de su cultura e historia como de la biología y los recursos físicos.
Aquí en la diapositiva mostramos uno de sus textos, de los cuales tomamos varias referencias. Se trata de Actos de Significado, publicado en inglés en 1990. Allí dice: tardamos mucho en darnos cuenta plenamente de lo que la aparición de la cultura significaba para la adaptación y el funcionamiento del ser humano. No se trataba solo del aumento de tamaño y potencia de nuestro cerebro, ni de la bipedestación y la liberación de las manos. Estos no eran más que pasos morfológicos de la evolución que no habrían tenido demasiada importancia si no fuera por la aparición simultánea de sistemas simbólicos compartidos, de formas tradicionales de vivir y trabajar juntos, en una palabra, de la cultura humana. Lo que expresa aquí Brunner, para mí, esencialmente es esta idea del proceso simultáneo, de la evolución biológica y el desarrollo cultural, que fueron juntos en un proceso que se fue retroalimentando. Para Brunner, la biología y el estudio de la cultura constituyen dos fuerzas conformadoras de la psicología. Brunner finalmente me llevó a la lectura de Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano que en su libro La interpretación de las culturas hace una clara referencia a la vinculación entre la cultura y el desarrollo biológico, el proceso evolutivo de la especie humana. Entonces nos dice Geertz que se pueden plantear dos posturas para entender las relaciones entre los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales de la vida humana. Lo que él denomina la concepción estratigráfica, a la cual critica, de alguna manera señalando la parte negativa de la misma, donde dice que el hombre, según esta postura, es un compuesto que tiene varios niveles, que son el nivel biológico, el nivel psicológico, el social y el cultural. Y que estos niveles se superponen y el que está por debajo sustenta al que está por arriba. Según esta concepción, nos dice Geertz, se podría retirar capa por capa, completa e irreductible en sí misma. De este modo, además, se garantizaría la separación o la independencia de las disciplinas que estudian cada una de estas capas. El hombre sería un animal jerárquicamente estratificado, como una especie de depósito evolutivo, en cuya definición cada uno de estos niveles tiene asignado un lugar indiscutible. Esta interpretación se basa en una idea acerca de la evolución biológica de la especie humana, según la cual, primero, habría evolucionado hasta alcanzar las estructuras biológicas conocidas actualmente, y a partir de ese momento habría comenzado la producción cultural. Pero esta perspectiva secuencial de las relaciones entre la evolución biológica y el desarrollo cultural del hombre ya se ha descartado. En cambio, se considera que ocurrió una superposición interactiva de la evolución biológica y el desarrollo cultural. La historia filogenética de la especie comenzó hace unos 4 millones de años con la bipedestación y la liberación de las manos. Comenzaron entonces formas elementales de la actividad cultural, fabricación de herramientas,
o de elementos para cazar, por ejemplo. Luego el hombre comenzó a encender fuego, cocinar los alimentos, cubrirse con pieles. Se comenzaron a dar las primeras formas de organización social. Este lento desarrollo cultural se constituyó en el medio ambiente que desempeñó una presión selectiva sobre las estructuras biológicas. Y en ese marco se produjo, por ejemplo, el desarrollo del encéfalo humano, que fue creciendo en su tamaño y en sus funciones a lo largo de todo este tiempo. Entre las estructuras culturales, sociales, psicológicas y biológicas se produjo un sistema de retroalimentación, en el cual cada parte fue moldeando a las otras. Entonces, propone lo que él denomina una concepción sintética de estos factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que según él deben tratarse como variables dentro de sistemas unitarios de análisis. En función de todo esto, nos atrevemos a proponer dos concepciones del ser humano. Una concepción biopsicosocial estratificada, donde las dimensiones biológica, psicológica y sociocultural se consideran como capas separadas y superpuestas y en consecuencia serán estudiadas por disciplinas por separado. La otra concepción, la concepción biopsicosocial interactiva, a la cual adherimos, nos dice que las dimensiones biológica, psicológica y sociocultural interactúan en forma simultánea y en un proceso en espiral que se va retroalimentando. Por eso, si bien pueden existir disciplinas que estudien cada una de estas dimensiones, es necesario para la comprensión de la complejidad que implica el estudio de los seres humanos, los trabajos interdisciplinarios. En esta clase hemos tratado fundamentalmente diferentes concepciones acerca de la condición humana, desde las posturas reduccionistas hasta las posturas que hemos denominado de concepciones biopsicosocial, y además hemos repasado los aportes de algunos autores que se han destacado por plantear relaciones entre la biología y la psicología en sus trabajos. Muchas gracias.